Muy buenos días a todos. Mi nombre es Cristina Maza, soy profesora de la Universidad Europea del Atlántico y el nombre de la ponencia es si la digitalización es una herramienta útil para reducir la brecha sexista en el emprendimiento femenino. Algunos conceptos relevantes sobre el emprendimiento femenino, en primer lugar, es qué es. Se considera, en este caso, el emprendimiento femenino como el proceso por el cual una mujer toma la decisión de comenzar un negocio adquiriendo pues eso, los recursos necesarios, asumiendo riesgos y enfrentándose a los obstáculos presentes para ofrecer a otras personas y, ante todo, manejar su propio negocio de forma independiente. Y en este sentido es importante porque ayuda a la creación del valor sostenible, como expresan algunos autores. Y además hay que tener en cuenta que las mujeres tenemos excelentes capacidades para iniciar una actividad empresarial, no solo para liderar una organización, sino también para generar oportunidades para nosotras mismas y para otras personas, ofreciendo numerosas soluciones para la gestión de problemas empresariales, incluso para explotar nuevas oportunidades. En cuanto a la relevancia del emprendimiento femenino, el informe GEM, publicado para los años 2020-2021, muestra que el espíritu empresarial es fundamental para la promoción del crecimiento, sobre todo en aquellas economías en desarrollo. En los países de ingresos bajos y medios, el 17% de las mujeres son empresarias, lo cual es un porcentaje bastante elevado, y además casi el 35% también aspira a serlo. Sin embargo, es bastante evidente que las mujeres que quieren emprender un negocio, una aventura empresarial, pues se encuentran con bastantes limitaciones. Para empezar, las diferencias salariales. Solo en la Unión Europea las mujeres ganan de media un 14% menos que los hombres. Y en cuanto a la brecha de empleo, es decir, personas que están trabajando, la diferencia entre hombres y mujeres es del 11,7%. Por ejemplo, como se puede ver aquí en este gráfico publicado por Eurostat, las mujeres ganan 86 euros de céntimo menos por cada euro que gana un hombre. En la brecha salarial por países, aquí también se puede ver como la media de la Unión Europea es del 13% entre hombres y mujeres. En el caso de España es un poquito menos y sería del 9,4%, en la estadística también publicada por Eurostat. En cuanto a la tasa de actividad empresarial, que sería el estadístico, la estadística que tenemos para medir, en este caso, el porcentaje de mujeres que deciden iniciar un negocio, se denomina la TEA, la tasa de actividad empresarial, y es el porcentaje de población adulta de entre 18 y 64 años que está en proceso de creación de un nuevo negocio. Las estadísticas fundamentales de la TEA o de la tasa de actividad empresarial son publicadas por el GEM, en este caso el internacional, que es el Informe Especial Global Entrepreneurship Monitor sobre emprendimiento femenino. La tasa femenina de actividad empresarial de las mujeres, en este caso, es del 11%. Aquí vemos un poco la estadística por países agrupados por ingresos de cada uno de ellos, y lo que se puede ver es que hay una gran diferencia y una brecha sexista entre la tasa de emprendimiento para los hombres y la tasa de emprendimiento para las mujeres. Incluso en los países de bajos ingresos esa brecha sexista es muchísimo más grande. ¿Qué quiere de alguna manera expresar este estudio? Bueno, pues realizar un par de estudios empíricos. Uno, en primer lugar, para comprobar que verdaderamente las mujeres emprendedoras o existe esa brecha sexista, no solo a efectos de alguna manera estadísticos, sino la percepción que tienen en dos sociedades como la alemana y la española. Y por otro lado, ver si la digitalización es una oportunidad para reducir esa brecha sexista a través de un análisis descriptivo utilizando los principales indicadores europeos sobre la economía y sociedad digital y asociándolos con la brecha sexista en emprendimiento femenino. En esta encuesta se ha desarrollado con 194 sujetos en España y Alemania, y en el cual pues, se ha encuestado a esas personas sobre distintos aspectos, como sobre la atribución de roles,
en las familias, la exclusión de las emprendedoras por motivos sexistas, las ayudas al emprendimiento o cuestiones, por ejemplo, sobre la capacitación o sobre la visión que tienen, en este caso, unas dos sociedades europeas sobre la capacitación de las emprendedoras a la hora de llevar a cabo su tarea. La metodología es un método RAS utilizado para variables cualitativas en muestras reducidas y se han llevado a cabo, por decirlo así, dos constructos, es decir, dos, digamos, líneas fundamentales que incluyen la limitación de la mujer emprendedora a la hora de llevar a cabo un negocio y, por otro lado, la percepción global de la mujer emprendedora y las ayudas al emprendimiento femenino. Este sería el primer output de la primera de los constructos, que son las limitaciones de la mujer emprendedora. Aquí se sitúan, de alguna manera, los individuos que han participado en la encuesta en función de su mayor o menor habilidad, conocimientos en cuanto al mundo empresarial o al mundo del emprendimiento y, por otro lado, sus opiniones. Lo que podemos ver aquí en esta tabla en la que están organizados los ítems, la opinión más frecuente es que las mujeres son excluidas por tener hijos. Eh, y en este caso, la opinión menos frecuente por parte de los encuestados es que las mujeres tienen conocimientos y habilidades suficientes para poner en marcha un negocio. Es decir, la opinión generalizada es que todavía las mujeres no tenemos las capacidades suficientes para desarrollar a cabo un proyecto empresarial en comparación con un hombre. En cuanto al segundo de los constructos, sobre la percepción global de la mujer emprendedora en las ayudas al emprendimiento, bueno, este es el diagrama de Wright. Como digo, los individuos clasificados en función de sus conocimientos y sus opiniones frecuentes o más infrecuentes. Lo que expresan los encuestados es que los negocios, o la opinión más frecuente es que los negocios creados por mujeres tienen pocas posibilidades de sobrevivir. Es decir, todavía se piensa que una mujer pues, no tiene las mismas habilidades, ¿no?, que un hombre a la hora de llevar a cabo un proyecto empresarial y que la opción de emprender además para una mujer no es una opción tan válida como la de un hombre. Con lo cual aquí vemos que se replican los roles de brecha sexista que de alguna manera pueden, que de alguna manera reflejan estas estadísticas del informe IEM del comienzo, ¿no? ¿Qué papel juega aquí la digitalización? ¿Realmente es una opción para mejorar las expectativas de las mujeres emprendedoras? La literatura, como se puede ver aquí, a través de diversos estudios, muestra que la digitalización puede ser una opción para disminuir esa brecha sexista en términos de emprendimiento femenino. Incluso uno de los estudios, como se puede ver aquí, del año 2020, las propias emprendedoras reflejan esa necesidad de aumentar los conocimientos en redes sociales para desarrollar las empresas y garantizar la supervivencia de sus negocios. Para ello se ha llevado a cabo un estudio meramente descriptivo entre 17 países europeos y tomando como base de datos las fuentes estadísticas de Eurostat con respecto a competencias digitales, empleados en tecnologías de la información y la comunicación, las competencias de esos empleados TIC y la tasa de actividad empresarial publicada por el IEM, por el informe IEM. Aquí tenemos algunos de los resultados. Como se puede ver, en la mayor parte de los países se observa una correlación entre aquellos países, por ejemplo, en Lituania, perdón, la posibilidad de que aquellos países que las mujeres tienen unas mayores competencias digitales con respecto a los hombres, estas estadísticas reflejan la brecha sexista, es decir, es el porcentaje de las mujeres sobre el total de los hombres. Y aquí, por otra parte, tenemos la brecha sexista en términos de emprendimiento. Hay cierta correlación entre estas magnitudes, lo que pasa es que hay países, por ejemplo, como Italia, que nos dan una información contradictoria. Lo que sí se refleja y es bastante evidente es que tanto en trabajadores con competencias TIC en empresas como empleados TIC, estamos todavía muy lejos de alcanzar una paridad entre hombres y mujeres. Es decir, por cada hombre que trabaja en una empresa de tecnologías de información perdón, por cada mujer que trabaja en una empresa de tecnologías de información y comunicación tenemos casi prácticamente 3 hombres. En estos mismos datos se ha hecho un tratamiento muy simple a través de unos coeficientes de correlación para observar la relación entre las tendencias
Y sí que es cierto que se observa cierta relación entre el hecho de tener competencias digitales y la reducción de esa brecha sexista entre los emprendedores y las emprendedoras. Lo cierto es que también esos coeficientes, el coeficiente de correlación lineal de Pearson es muy pequeño, con lo cual esa relación pues, es de carácter débil. ¿m? En cuanto a los resultados de los dos estudios anteriormente llevados a cabo sobre la percepción de la mujer emprendedora, estamos muy lejos todavía de lo que realmente debiera de ser óptimo para conseguir reducir esa brecha sexista, porque todavía nuestras sociedades piensan que las mujeres o bien no tienen capacidades para llevar a cabo un negocio, o bien son excluidas por tener hijos, o bien que sus negocios tienen pocas posibilidades de sobrevivir, o incluso se considera que emprender un negocio no es una opción para una mujer, cuestión que corrobora esa brecha sexista que ahora mismo existe. Y por otra parte, si consideramos la digitalización como una posible opción para reducir esa brecha sexista en el emprendimiento entre hombres y mujeres, sí que es cierto que apunta a que puede ser una de las claves para reducir esa brecha sexista. Lo que pasa es que, bueno, pues las estadísticas también de alguna manera expresan esa digamos, carencia de mujeres en empleos que tengan que ver con las tecnologías de la información y comunicación, y a pesar de que estemos muy capacitadas y tengamos esas competencias digitales, sin embargo, todavía no hemos accedido a esos puestos en empresas de tecnologías de la información y comunicación. Con respecto a las conclusiones, lo que decía anteriormente, la percepción todavía sobre la figura de la mujer emprendedora existe, manifiesta que existen roles sexistas que dificultan a las mujeres acceder o poner en marcha un negocio, incluso sobre la percepción de las capacidades que las mujeres tienen para llevar a cabo un negocio. Y sobre la digitalización como una opción, sí que es cierto que la capacitación en competencias digitales facilita la actividad emprendedora, pero en este caso la poca representación de las mujeres en los sectores de las tecnologías de la información y la comunicación hacen que esta información todavía no refleje bueno, pues ese potencial que la digitalización puede tener en reducir la brecha sexista en el emprendimiento entre hombres y mujeres. Por último, muchas gracias por vuestra atención. Este es mi correo electrónico para cualquier cuestión que queráis plantear, y agradezco nuevamente la disposición de la organización pues, a poder presentaros esta ponencia sobre el emprendimiento y sobre la digitalización. Muchas gracias por vuestra atención.